Hay personas que desean tanto algo que no tienen un límite. Su ambición las hace pasar por encima de lo que sea, incluso de la vida de sus allegados. Solo piensan en su beneficio y en que nunca enfrentarán la justicia. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver la historia de la despiadada y codiciosa Marta Marek. La hermosa Marta estaba feliz. Por fin dejaba atrás su vida de pobreza. Aunque apenas empezaba su adolescencia, la expectativa de vida no era tan alta entonces. Nació en 1904 en Austria y desde muy joven quedó huérfana de madre, ya que nunca se supo quién fue su padre. Afortunadamente, una pareja la recibió, pero cuando tenía 7 años, también su padrastro las abandonó. Eso sí, su felicidad la había obtenido al precio que fuera, ya que era producto de una herencia que su amante, de más de 70 años, le había dejado. Cuando trabajaba en una tienda de ropa, lo conoció. Moritz, como se llamaba el hombre, quedó encandilado por su belleza y sensualidad y se hicieron amantes en poco tiempo. Algunos dicen que su madre la apoyó en esta relación, ya que era igual de ambiciosa, y otros que se aprovecharon de la situación para chantajearlo al ser ella menor de edad. Lo que sí se sabe es que Moritz tenía mucho dinero y la envió a estudiar a Francia e Inglaterra, donde se rodeó de los lujos que disfrutaba la alta sociedad. Regresó a Viena y conoció a un hombre con el que mantuvo una relación secreta. Moritz murió y ella fue su única heredera. Ahora que era completamente libre, su amante se mudó con ella. Se trataba del joven y apuesto estudiante de ingeniería, Emil Marek, quien solo era unos años menor que Marta. Pronto se casaron y se dedicaron al despilfarro, lo que para ella era la buena vida. En tan solo 2 años gastaron todo el dinero. Su situación económica era precaria. Tuvieron que vender la mansión y él había abandonado los estudios. Marta no concebía la idea de regresar a una vida sin comodidades materiales y de nuevo, a toda costa, quería evitarlo. Se le ocurrió un plan. Sacó una póliza de seguro para su esposo, sobre quien tenía mucha influencia, y le propuso que fabricaran un accidente. Era una idea retorcida a la cual increíblemente Emil accedió. Así que él tomó un hacha y se dirigió a cortar un árbol, con tan mala suerte que se lastimó severamente la pierna izquierda. Aunque se suponía que se la cortara totalmente, el lacerante dolor le impidió seguir intentando, de manera que Marta debió terminar el trabajo, pero solo logró lastimarlo más. Fueron al hospital diciendo que Emil había tenido un accidente y Marta reclamó de inmediato la póliza. Pero el reporte del médico no les favorecía. Al ver la herida, fue evidente que no había sido un accidente, puesto que tenía 3 cortes que no coincidían con la caída del hacha si estuvieran cortando leña. Además que solo debería haber un corte. La aseguradora se negó a pagar por sospecha de fraude y porque los Marek solo habían cancelado unas 2 cuotas de la póliza. De todos modos, no había manera de salvar la pierna de Emil y se la amputaron. La aseguradora los demandó porque se trataba de una automutilación y porque era uno de los mayores reclamos de seguros de esa época, así que no les pagaron de inmediato. Pero no todo estaba perdido para los Marek. La opinión pública los favorecía. Encontraban atractivo al joven que había perdido su pierna y a la joven inocente. Para ellos, el motivo real era que la aseguradora no quería pagarles, porque ¿quién se iba a cortar su propia pierna? Se presentó un juicio que terminó a favor de ellos y los absolvieron del fraude. Pero Marta había intentado sobornar a un empleado del hospital para que dijera que los médicos habían hecho ver la herida como resultado de 3 golpes y no 1. Este los denunció. Tuvo que llegar a un acuerdo fuera de tribunales, pagar una suma y pasar un corto tiempo en prisión. En este tiempo estuvo con una envenenadora que había matado a su esposo con un veneno para ratas llamado celio, que contenía talio. Tal vez de allí sacó las ideas para los actos que vendrían. En varios negocios que intentaron fallaron. Emil intentó trabajar como inventor, pero fracasó. Después de toda la popularidad que obtuvieron por la atención de los medios, ya no eran noticia. A pesar de haber conseguido un dinero de la póliza, lo gastaron rápidamente.
y de nuevo estaban en una difícil situación económica. Se marcharon de Viena, pero tuvieron que regresar en 1937 con sus 2 hijos a un barrio muy pobre. Marta estaba desesperada por salir de allí. Para ahorrar algo de dinero, Emil solía comer donde sus padres. Marta vendía verduras en la calle. Vivían en una casa pequeña, sin lujos, con un lisiado y 2 niños. Esto era una carga para ella. Estaban casi en bancarrota. Luego de perder su pierna, Emil siempre tuvo una salud débil. Perdió peso, sus ojos lucían apagados y tenía calambres. Ya no comía en casa de sus padres. Estos síntomas se intensificaron, llegándole a paralizar sus extremidades, hasta que murió. Los medios se enteraron y volvieron a fijar su atención en la, esta vez, afligida viuda. Su hija, Ingeborg, tenía 7 años y presentó los mismos síntomas de su padre. Murió poco tiempo después. Obviamente, la diligente y precavida Marta había sacado una póliza para la niña. Los vecinos se compadecieron de esta pobre mujer y le daban donaciones. Marta tenía una tía, Susan Lowenstein, de cuya existencia se acordó por entonces y decidió ir a verla, con el argumento de cuidarla. La tía era una mujer adinerada, que se sintió agradecida por las atenciones de su sobrina, y la nombró su única heredera. Fue una terrible idea, pues murió después de esto. De nuevo gastó el dinero rápidamente y se vio apurada por conseguir más. Alquiló una habitación de la casa a un hombre y poco tiempo después el anciano falleció, dejando un seguro para Marta que ella reclamó cuanto antes. Siempre en busca de más dinero, tomó algunas de las costosas pinturas que había en la casa y pagó para que las llevaran a un almacén tarde en la noche. De esta manera pudo denunciar esas obras como robadas y presentó un reclamo a una aseguradora. La compañía contrató a un detective quien ya había investigado el asunto de la pierna de Emil, y él encontró algunos de los cuadros. Fue a la casa donde se extrañó porque Marta había tenido un derrame cerebral que la paralizó parcialmente, pues cojeaba y su mano izquierda colgaba sin poder moverla. Además parecía que estaba ciega, aunque afirmó que faltaban varios objetos producto del robo entre joyas y tapices. Afortunadamente, ella contaba con pólizas contra robos e incendios. El detective se enteró de que ella había salido a un club la noche anterior y estaba bien de salud. Todo se le hizo muy sospechoso, además de que el supuesto robo fue en su mayoría de objetos pesados. También un testigo dijo haberla visto cargando paquetes grandes a un camión la noche del incidente y no notó que tuviera dificultades para moverse. El hijo del inquilino tenía sus sospechas acerca de la muerte de su padre, y al aparecer nuevamente Marta en los periódicos, decidió comunicar sus dudas a las autoridades, quienes descubrieron todas las muertes que la rodeaban. Y se enteraron de la existencia de su hijo. Lo encontraron enfermo, pero con una póliza a su nombre. Lo trasladaron al hospital y logró recuperarse. Investigaron la muerte de Emil, que había sido declarada como consecuencia de la tuberculosis. Exhumaron los cuerpos y hallaron grandes cantidades del poderoso veneno talio. Cuando le preguntaron por el inquilino, acerca de por qué la había nombrado beneficiaria de su seguro, dijo que él le debía un dinero que le había prestado para abrir una tienda, pero ningún familiar ni conocido del mismo sabía de ese proyecto. La acusaron de 4 asesinatos y le ofrecieron un acuerdo a cambio de declararse culpable, pero no lo aceptó. Insistía vehementemente en su inocencia. Atrás quedaba su imagen de ángel. La prensa la apodó el diablo con falda. La familia del anciano, que fuera su amante, no pidió exhumar su cuerpo para evitar un escándalo. Más de 100 testigos se presentaron en su contra. Uno de los testimonios que más la perjudicó fue el de un químico que afirmó haberle vendido talio, tanto que tuvo que reabastecerse de este veneno, que la cantidad que le compró era tan grande que con cada pedido podría haber matado 70 ratas. Otros dijeron que ella expresaba estar cansada de estar casada con Emil. En la corte presentó convulsiones y ceguera en un intento por demorar el proceso. La llevaron en una silla especialmente construida. La sentenciaron a morir.
La pena capital ya no se aplicaba en Austria, por lo que esperaba el público conocer el número de años que estaría encerrada. Pero el país estaba bajo el control nazi y Hitler había reinstaurado dicho castigo. Se le instó para que la perdonara o conmutara su condena por perpetua, pero se negó, en parte por el origen medio judío del ahora ángel en desgracia. Hicieron traer la guillotina por ferrocarril empacada como maquinaria industrial en octubre de 1938. Ninguna mujer había sido ejecutada en Austria desde hacía más de 30 años, y si hubiera dependido de las autoridades de ese país, no lo hubieran hecho. Aparentemente paralizada, fue llevada en silla de ruedas el día de su ejecución, el 6 de diciembre de 1938. El verdugo, Johann Reichard, había practicado con sus asistentes inclinando la silla frente a la guillotina para que todo cayera en el lugar correcto. Llegó la mañana de cumplir la condena. Ya su parálisis había desaparecido. Esta vez luchó con fuerza contra los guardias e incluso alcanzó a patear al verdugo. La doblegaron y fijaron al aparato. Y así finalizó la vida de Marta Marek. Solo fue una de las más de 3.000 personas a las que Reichard ejecutó. Déjame tu comentario aquí abajo. ¿Tú qué opinas de esta envenenadora? Si has encontrado el video interesante, déjame un me gusta, suscríbete y compártelo. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana.